Buenas tardes, hoy continuamos con la clase de tutoría de LIS. Pero antes vamos a ver un lenguaje. Les voy a mostrar el video de un lenguaje que se llama Dr. Racket, que es una herramienta derivada del LIS. Y van a ver cómo se usan las condicionales en ese lenguaje.
Bueno, lo que vimos recién es el lenguaje de Dr. Racket, que es una versión derivada del Lisp. Hoy vamos a ver las condicionales y el video específicamente estaba hablando de las condicionales. De las condicionales, cómo lo maneja el lenguaje Racket. En este caso vamos a ver el Common Lisp, que es un poco el Lisp un poco agrupado y tiene no como tiene el Racket, sino como tienen la mayoría de los lenguajes Lisp. Entonces aquí tenemos los operadores y vamos a ver los operadores booleanos que maneja este lenguaje. En este caso solo maneja el AND, OR y NOT. Se dieron cuenta que en el video manejaba más operadores, NaN, SOR, por ejemplo, además del AND, OR y NOT que maneja este. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede. Por ejemplo, AND y NOT va a ser NAND. NOT y OR va a ser NOR. Entonces se pueden ir mezclando para hacer otros valores de operaciones con bits. Dice, las operaciones bit a bit trabajan de bits y realizan operaciones de bit a bit. Las tablas de la verdad para las operaciones de bit a bit son para AND, OR y SOR. Y son las siguientes que manejan aquí. Vamos a suponer que este sea A, este sea Q. A y Q es AND. P o Q es OR. Y P SOR Q es este resultado. Entonces vamos a tener aquí 0 y 0 en AND da 0. 1 y 1 en AND da 1. 0 y 1 en OR da 1. 0 y 0 en OR da 0. Vamos a ver un ejemplo. En el material que ustedes tienen, copian esto que está aquí y lo llevan y lo ejecutan. Se ejecuta eso y se carga este que está aquí. Entonces el ejemplo que tenemos aquí es el que muestra en esta página web. Vamos a empezar para ver cómo funciona. Asignamos 10 a la variable A. Set Q 10, asignamos el valor de 10. Bueno, ahí asignamos el valor de 10 a la variable A. Luego asignamos el valor de 20 a la variable B. Luego hacemos el format y decimos A and B es, y acá está la operación. Como siempre es en notación prefija y se coloca el AND antes de los operadores. Entonces ya tenemos el operador AND y luego tenemos los operandos A y B. Entonces aquí hacemos AND, luego hacemos OR y luego hacemos NOT. Entonces A, AND B, A, OR B y NOT A. Y esto nos genera estos resultados. Para ejecutar aquí, pulsamos aquí y tenemos el resultado. A and B es 20. A OR B es 10. La negación de A es nulo o nil o false o falso. Entonces da aquí. Terpri es para hacer un enter y acá se deja un espacio, por eso hacemos un enter y luego vamos a hallar A
AND B, A OR B y NOT de A. Entonces hacemos de vuelta, acá ya asignamos estos valores y hacemos set Q de A igual a nil. Entonces A tiene valor nulo y B tiene valor 5. Y hacemos AND de A y B. Y vamos a hacer esto directamente aquí. Un valor numérico contra uno falso. Entonces, si hacemos AND, acuérdense que AND es 1 y 1 da 1. 0 y 1 da 0. 1 y 0 da 0. Solo el único caso que da 1 es cuando los dos valores son verdaderos. Entonces aquí tenemos un valor falso contra un valor verdadero. Entonces el resultado es, como ven acá, es falso. Luego tenemos A OR B, que es este que está acá. A OR B. Y tenemos 5. Lo que hace OR es sumar. Entonces va a sumar 5 más nil. Y esto es como sumar 5 y 0. 5 y un valor. Entonces acá va a devolver 5. Como ven aquí. Devuelve 5. Ahora vamos a negar el valor de A. A tiene nulo o falso. Y si negamos el valor de A, como muestra aquí, entonces lo volvemos verdadero. Entonces devuelve esta T que es true. Acuérdense que nil es falso y esta T es true. Luego vamos a continuar. A AND B. Luego hacemos A OR B y A y NOT A, y es este resultado que tenemos aquí. Entonces da eso que calculamos. Ahora tenemos de vuelta este terpri y deja este espacio como un enter que se deja ahí. Y de vuelta asignamos a A nil y a B 0. Y le aplicamos AND, OR y NOT. Entonces aquí vemos esos resultados que se verifican aquí. Además de eso, se puede también asignar varios valores como se muestra acá, 10, 0, 30 y 40, y aplicarles esto. El lenguaje Racket tenía lo mismo, que me permitía hacer AND, OR, SOR, por ejemplo, directamente aplicando más valores que solamente 2. En la mayoría de los lenguajes nos permiten hacer AND, OR y NOT aplicando solamente a 1 o 2 valores. En estos lenguajes nos permiten agregar más valores. Esto estaba en el video también. Entonces acá muestras más del ejemplo que son iguales. Pero básicamente con estos primeros ejemplos ya se entiende cómo funciona. Acá lo principal es que quiero puntualizar es que para hacer AND, OR y SOR se abre este paréntesis, se coloca el operador, se coloca un espacio y se colocan los operandos. En este caso hay solo dos, A y B, y se cierra paréntesis. Esto es lo más importante. El resto son más ejemplos de casi la misma cosa. Entonces acá asignamos los valores y acá hallamos las operaciones binarias. Además de eso tenemos
otros operadores que vamos a ver enseguida, que son estos operadores que se llaman operaciones bitwise, y estas operaciones nos permiten además manejar operadores binarios como los que muestran acá. Dice los operadores bitwise administrados por Lisp que se enumeran en esta tabla que está acá, y vamos a ver cuáles son. Tenemos este log AND, log OR, log SOR, log NOR y log EQ, que es el equivalente. Entonces log AND, este devuelve el AND lógico y lo hace bit a bit y a partir de sus argumentos. Si no se le proporciona ningún argumento, el resultado es -1, lo que es una identidad para esta operación. Y acá muestra cómo se hace. Log AND A espacio B, y se abre y se cierra paréntesis. Log OR, dice este devuelve el OR exclusivo o lógico, y que es una comparación de bit a bit de sus argumentos. Si no se proporciona ningún argumento, el resultado es 0, que es una identidad para esta operación. El log SOR devuelve el OR exclusivo aplicado bit a bit de sus argumentos. Si no se proporciona ningún argumento, el resultado es 0, lo que es una identidad para esta operación. El log NOR devuelve el NOR bit a bit de sus argumentos. Si no se proporciona ningún argumento, el resultado es -1, que es una identidad para esta operación. Va a devolver -1 porque es simplemente una negación. Se comporta como este que está aquí. Y el log EQ devuelve la equivalencia lógica de bit a bit, también conocida como exclusiva nil, de sus argumentos. Si no se proporciona ningún argumento, el resultado es -1, que es una identidad para esta operación. De este ya no hay ejemplos, solamente este tiene ejemplos. Y de ahí vamos a lo más importante para nosotros, que son las condicionales. Entonces, en Lisp, para la toma de decisiones tenemos estos 4 operadores condicionales. Uno es el con, otro es el if, otro es el when y otro es el case. Me van a preguntar por qué tanto, y van a darse cuenta que si empiezan a buscar en internet, van a encontrar lenguaje Lisp que tiene una lista más larga de esto. Acuérdense que el lenguaje Lisp es uno de los pocos lenguajes que nos permiten construir mediante macros más opciones. Entonces, con una macro podemos tener un if modificado otra vez y crear otros tipos de if. En este caso tenemos este de cont, que es una condicional, if, que nosotros ya conocemos, el when, que nos solemos ver, y el case, que solemos usar. Entonces, para nosotros en la mayoría de los lenguajes tenemos el if y el case, que son los más conocidos. Y vamos a ver el cont, el if, el when y el case. Acá tienen en español lo que significa. El primero, que es el cont, esta construcción se usa para verificar múltiples cláusulas de prueba-acción. Se puede comparar con las instrucciones if anidades de otros lenguajes de programación. Este estaba mostrando en el video y es exactamente muy parecido a esa construcción, con la diferencia que el otro lenguaje usa corchetes y acá usamos todos paréntesis para su construcción. Vamos a ver su sintaxis para poder entender. Entonces, cuando ustedes tienen if anidado, pueden reemplazar por este com directamente. El otro es if, el if que nosotros conocemos, y esta construcción tiene varias formas. En una de sus formas más simples
va seguida de la cláusula de prueba que vamos a verificar y tiene una acción de prueba y alguna otra acción o acciones consiguientes. Si la cláusula de prueba se evalúa como verdadera, entonces la acción de prueba se ejecuta. Por el contrario, se evalúa la cláusula consecuente. Entonces podemos colocar dos funciones ahí debajo y se va a ejecutar, en el mejor de los casos, se va a ejecutar cuando es verdadero y en el otro de los casos se va a ejecutar cuando es falso. Entonces tenemos esas opciones. Por un lado se van a ejecutar las verdaderas y por otro lado se van a ejecutar las falsas. Vamos a ver enseguida eso. El otro es when y se usa en su forma más simple y va seguida de la cláusula de prueba y una acción de prueba. Si la cláusula de prueba se evalúa como verdadera, entonces la acción de prueba se ejecuta y de lo contrario se evalúa la cláusula consecuente. Es muy parecida a la de if. Y tenemos una cláusula que es parecida a la de con, que se ejecuta solo y exclusivamente, que es como el case que usan la mayoría de los lenguajes. Entonces, esta construcción implementa múltiples cláusulas de acción de prueba, como la construcción cont, como dice acá. Entonces, ya sabemos que es muy parecida a la cont. Sin embargo, evalúa un formulario de clave y permite múltiples cláusulas de acción basadas en la evaluación de este formulario de clave. Y vamos a ver entonces cómo funciona cada una. Este es el primer caso y tenemos el caso del if. Y dice, acuérdense que toda es definición de macro, por eso acá le llama macro. La macro if va seguida de la cláusula de prueba que se evalúa. Si la cláusula de prueba se evalúa como t, que es true, o como verdadero, entonces se ejecuta la acción que sigue a la cláusula de prueba. Por el contrario, si es nulo, se evalúa la siguiente cláusula. Y vamos a ver cómo es. Acá, en rojo, está la explicación de cómo se usa el if dentro de este lenguaje. Para poder utilizar este if, lo primero que tenemos que hacer es abrir este paréntesis que estoy marcando y cerrar con este último paréntesis. Acuérdense que siempre para poder trabajar necesitan tener abierto ese paréntesis. Y eso es como si fuera que se está trabajando dentro de ese bloque. Entonces abro mi primer bloque que es antes del if y lo cierro aquí. Y luego uso la palabra if dentro de ese bloque y abro y cierro un paréntesis y acá pongo la cláusula del test y básicamente aquí es unas condicionales donde voy a preguntar A es mayor a B, B es mayor a C y así. Entonces aquí ustedes ponen la cláusula que se va a verificar y luego tienen que abrir un paréntesis para la opción 1 que es la acción 1 y luego para tener la acción 2. Si esta parte que se va a evaluar en la condicional es verdadero, se va a ejecutar acción 1. Y si es falso, se va a ejecutar acción 2. Es como en un lenguaje tradicional, if si A es mayor a 3, entonces podemos decir que B es 5 o 4 y el else. Si no, B es 0. Entonces, acción 1 sería B igual a 4 y acción 2 sería B igual a 0.
Así, entonces funciona de la misma forma. Ahí. Bueno, más o menos es esta la idea. Pero esto no está en notación. Esta no está en notación de list. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este operador tengo que mover aquí y dejar el espacio. Esto no existe aquí, si no existe eso. Entonces, esta sí es una expresión válida dentro del lenguaje list. Solo quiero que se fijen que esto se abre aquí y se cierra aquí. Bueno, y así funciona esto. Voy a volver atrás como tiene que ser. Bueno, vamos a ver el ejemplo ahora. En este ejemplo vamos a asignar a la variable A el valor de 10. Luego vamos a preguntar si A es mayor a 20. Y tenemos acción 1, esta que está acá, y acción 2, esta. Bueno, acá en este caso solamente tenemos acción 1. Se dan cuenta que está cerrado este paréntesis que está abierto aquí. Entonces solamente colocó una acción 1. Solamente se va a evaluar por verdadera y no se va a evaluar por falsa. Entonces esta parte del else no tiene. Entonces está en esta forma. Pero si yo le quitara de aquí y le colocara aquí, este paréntesis me iba a tomar como acción 1 y acción 2. En este caso solamente está como acción 1. Y si A es mayor a 20, entonces se va a ejecutar esto. Y si no, no se va a ejecutar nada y solamente se va a ejecutar esto. Entonces el resultado de esto es el que está aquí. También se le puede asignar a A el valor de 100 y se hace la misma pregunta. Voy a mostrarle luego para que se pueda entender eso con el siguiente ejemplo. Estamos aquí. Y vamos a aplicar if. Voy a asignar a A el valor de 10. Y acá voy a preguntar si A es mayor a 20. Si A es mayor a 20, entonces voy a imprimir esto. A es menor que 20. Y si no, voy a imprimir el valor. En este caso, solo se va a imprimir el valor, porque esta acción que está acá no se va a ejecutar. Voy a cambiar aquí. Bueno, originalmente estoy ahí. Y voy a poner acción 1 y acción 2.
Esta acción se va a ejecutar por verdadero y este se va a ejecutar por falso. Acá dice el valor de A es 10 y A es menor que 20. Entonces se ejecutó este que está acá. Y acá voy a cambiar esto y voy a ponerle mayor. Entonces en este caso asigno a la variable A el valor de 10 y pregunto, ¿A es mayor que 20? No es mayor que 20. Entonces se ejecuta esta acción 2, que es A es menor que 20. A es menor que 20. Y debajo imprimo el valor de A. Sería más o menos en un lenguaje tradicional de esta forma. Int A igual a 10 if A mayor a 20. Si es así, entonces print mayor a 20, else print menor a 20. Y acá print valor de A. Más o menos esta fracción que está aquí es esto que está aquí. Entonces primero asigno el valor de 10. Y luego entro en el if y pregunto, A es mayor a 20. A no es mayor a 20. Entonces va por el else, imprime menor a 20. Va por el else, imprime esto que está acá. Entonces va a imprimir A es menor a 20. Y luego va a imprimir el valor de A. Y dice valor de A igual a 10. Con este que está acá. Bueno, y ese es el algoritmo que tenemos aquí. Ahora voy a poner un número mayor para que se ejecute la parte de esta acción 1, que es la parte verdadera. Ejecuto y dice A es mayor que A y A tiene el valor de 1000. Entonces A es mayor que 20. Si A es mayor que 20, se ejecuta eso y no se ejecuta este, y luego imprime el valor de 1000. Bueno, y así funciona esto. Entonces ya tenemos el if ahí. El otro que tenemos es la condicionante. Este ya vimos en el video, esto estaba en el video y funciona de la misma forma. Y acá lo único y más importante es que tenemos que saber cómo es su estructura para poder saber cómo leer esto. Entonces se toman las decisiones que es mediante la condicionante, que se usa cont para permitir una ramificación. Entonces se escribe de esta forma. Abrimos paréntesis y escribimos esta sentencia que es condicionante y luego tenemos esta forma. Entre paréntesis tenemos el test, que es lo que es más o menos esta parte del test. A es mayor a 20 y su acción que vamos a hacer. Y después debajo podemos hallar otro test y su acción. Entonces por cada
test tiene su acción. Por cada test tiene su acción. Y ven estos 3 puntos, significa que esto puede ser más largo. Entonces, test n, acción n. Y aquí, donde se abrió, se cerró. Entonces, escriben la palabra con. Y acá escriben cada uno de los tests y su acción que necesitan. Entonces, como dice acá, cada cláusula dentro de la instrucción con consta de una prueba condicional y su acción a realizar. Una prueba que tiene que realizar y una acción. Una prueba y una acción. Si la primera prueba que sigue a cont, que este es 1, se evalúa como verdadera, entonces se ejecuta la parte de la acción relacionada. Entonces, si este test es verdadero, entonces se va a ejecutar acción 1. Luego va a salir y va a terminar eso. Se evalúa como 1, entonces queda ahí. Si la primera prueba que sigue con 1, que es test 1, se evalúa como verdadero, entonces se ejecuta la parte de la acción relacionada, que es acción 1. Si esto es verdadero, se ejecuta esto. Y se devuelve su valor y salta al resto de las cláusulas. Salta al resto de las cláusulas entonces. Si test 1 se evalúa como nulo o como falso, ¿qué pasa si este es falso? Entonces el control pasa a la segunda cláusula sin ejecutar acción 1 y sigue el mismo proceso. Entonces, si test 1 es verdadero, se va a ejecutar acción 1 y va a salir fuera de esta condicionante y se va a ejecutar lo que continúa. Pero si esta es falso, entonces va a ir probando las otras y va a ir probando todas las que son verdaderas. Acá tienen el ejemplo y vamos a probar ese ejemplo. Vamos a asignar a el valor de 10 y luego vamos a hacer el test 1. Aquí hacemos el test de este que está aquí. Si este es verdadero, entonces se va a ejecutar acción 1, que es el que está aquí, acción 1. Y si no, no se va a ejecutar nada, porque acá ya se cierra de vuelta el paréntesis, no tiene el else, entonces no hay estas opciones que está aquí, entonces directamente va a imprimir el valor que tiene. Es parecido al otro algoritmo. Entonces, si es verdadero, se va a ejecutar su acción, y si no, no va a ejecutar nada. Entonces tomamos ahora la condicional o condicionante. Asignamos el valor de A a 10 y preguntamos: ¿A es mayor a 20? No. A no es mayor a 20. Entonces va a saltar eso y va solamente a escribir el valor que tiene A. Lo ejecuto. Entonces pone el valor de A es 10 y no se ejecutó esto porque ejecuta la condicionante, o sea, escribe la condicionante, luego el test y luego abrimos paréntesis para ejecutar la acción. No se ejecuta esta acción, pero si yo le cambio a 1000, entonces A va a ser mayor que 20, entonces va a imprimir A es mayor que 20 y debajo va a imprimir su valor. A es mayor a 20. Acá pueden colocarle más condiciones y acciones. Entonces esto podría estar de esta forma.
A ver si se puede colocar así para poder ir armando más condiciones y acciones que se necesitan. Simplemente siguiendo el orden como muestra aquí. Entonces abrimos paréntesis, escribimos la palabra condición de cont, abrimos el test, o sea, abrimos un paréntesis, por un lado va a estar el test y por otro lado va a estar su acción y se cierra el paréntesis. Claro que si hacemos el test, esto también está entre paréntesis de esta forma y la acción está también entre paréntesis, así. Voy a hacer un poco un ejemplo de eso para que se pueda entender. Voy a cambiar esto que está acá, voy a borrar luego. Este voy a dejar y voy a escribir la palabra cont y voy a dejar un espacio, voy a escribir ahí y primero tengo el test y luego tengo la acción. Entonces acá en el test voy a poner a es mayor que 20, pero acuérdense que esto no se arma así, se escribe de esta forma. Si A es mayor a 20, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir A es mayor a 20 y acá voy a cerrar eso. Voy a probar si es que no me equivoqué en alguna cosa. Imprimo A es mayor a 20. Copio esto. Lo pego ahí y ahora poner por el menor. Así. Entonces voy a ir a cambiar esto y voy a ejecutar. Entonces A es menor a 20 y así se puede ir armando de esta forma como se hace en el cont. Son muy parecidos. De repente si es que uno mira eso, y para qué tanto te vas a complicar si al final es solamente como si fuera un if. Se dan cuenta que es parecido al if que teníamos hace rato, solamente que tiene esta forma de en test acción. Bueno, vamos a ver el otro. El otro es el when, y when significa cuando. Entonces también es una macro. Recordar que todas estas definiciones vienen a partir de una sola. Probablemente surgió de esta que es cont. A ver, me voy otra vez aquí. El original probablemente, la definición probablemente de las condicionantes fue este cont, y a partir de ahí se crearon varias macros que fueron para el if, when y case, que todos funcionan casi de la misma forma. Entonces yo puedo crear alias mediante las macros y hago nuevas definiciones del lenguaje. Probablemente el único que existía fue este cont, y luego quedaron este if, como la mayoría de los lenguajes tienen if, y otro como el case, y le agregaron este when. Y también, si es que ven algunas
si es que ven alguna de las herramientas derivadas del list, van a encontrar que definieron de otra forma también las condicionantes. Son muy parecidas, pero tienen sus diferencias. En el caso de if tiene el test que se coloca aquí y luego tienen las acciones fuera. Entonces es el test y verdadero o falso. En el caso de las condicionantes es el test y su acción. El test y su acción. Eso es la diferencia. Y ahora vamos a ver el when. Y dice, la macro when va seguida de la cláusula de prueba que se evalúa como nil o falso. Entonces, si la cláusula de prueba se evalúa como nula, no se evalúa de ninguna forma, y se devuelve por lo tanto falso. Sin embargo, el resultado de la prueba es verdadero, entonces se ejecuta la acción que sigue la cláusula de prueba. Y tiene esta forma. Tiene la cláusula when, también acá se hace el test, y tienen aquí la acción que se va a ejecutar. En el ejemplo dice set q igual a 100 y dice when a mayor a 20, entonces imprime a es mayor a 20 y imprime el valor de a es tanto, y dice acá a es mayor a 20, ese ya es el resultado, y el valor de a es 100. Vamos a ver en su código, que es este que está aquí, y acá tenemos esto. Set q a igual a 100, le asignamos a 100 y luego abrimos paréntesis y escribimos la palabra when y luego ponemos el test que es a es mayor a 20. En este caso sí, a es mayor a 20, entonces se va a ejecutar a es mayor a 20. Aquí volvemos a cerrar de vuelta, solamente está usando uno solo, no va por el falso, entonces acá va por el verdadero, y al ejecutarse, al encontrar que este test es verdadero, entonces se ejecuta evidentemente la acción, y al ejecutarse la acción pone a es mayor a 20 y el valor de a es 100. Eso es como hace el when. Si les es más cómodo de repente usar solamente el if, pueden usar el if. Entonces no hay que complicarse tanto con estas definiciones. Solamente utilicen el que les es más familiar. Pero por si alguna vez les toca leer algún algoritmo en lenguaje Lisp, acuérdense que tienen todas estas opciones, que tienen tanto las condicionales if, when y case para poder ser utilizadas como condicionales. Ahora nos queda la última, que es el case, y este ya conocemos porque la mayoría de los lenguajes los utiliza. Entonces dice acá, la construcción de case implementa múltiples cláusulas de prueba acción como la construcción con. Entonces evidentemente sabemos que la construcción original de este lenguaje probablemente fue con, y a partir de ahí se crearon macros para las otras opciones, y como es una derivada de con, también evidentemente tiene la misma estructura. Entonces dice, sin embargo, evalúa la forma de clave y permite múltiples cláusulas de acción basadas en la evaluación de este formulario de clave. Y como sabemos, la instrucción case de cualquier lenguaje se coloca un valor que va a ser evaluado, que es el test, y sobre ese test se va a verificando cada una de las opciones. Entonces funciona de esta forma: se coloca el nombre, se coloca el case, el nombre de la variable, pero la variable puede tener varios valores y cada uno de estos valores son sus tests,
y si se cumple un test se ejecuta una acción. Y como ven acá tiene acción 1, acción 2, acción n para cada uno de los posibles valores que tengamos. Si se acuerdan, ¿cuándo se usa case? Cuando tengamos que eliminar muchas de las repeticiones que hagamos con if, cambiamos por case, porque a veces anidamos mucho, o a veces la cantidad de if que es para evaluar una sola variable es larga, entonces eso significa que nos conviene cambiar por case. Raras veces ocurre en los casos que tengamos que usar case, pero tener en cuenta que sí se puede hacer. En este caso tenemos, de ejemplo, tenemos los días y colocamos setQ day 4, entonces asignamos el número de día 4 y preguntamos por el case de este día que estamos evaluando, y vamos a preguntar si tiene valor 1 en cada uno de sus tests, 1, 2, 3 hasta 7. Si es 1, entonces va a ser Monday, va a ser domingo. Entonces este es lunes. Si es 7 es Sunday, y así. Entonces tenemos de esta forma. Entonces acá empieza el lunes, martes, miércoles. Entonces tiene esta distribución. Si es 1 va a ser lunes, Monday, y en este caso va a ser Tuesday, va a ser jueves, según el ejemplo que muestra acá. Pasé en español, eso mismo, para que sea mucho más fácil de entender, que es esta que está aquí. Entonces, solo que yo le puse domingo, no estaba teniendo cuando estaba haciendo, y le puse de esta forma. Está lo mismo. Si es 1 va a ser domingo, si es 2 va a ser lunes, si es 7 va a ser sábado. Entonces tenemos esta distribución y le voy a asignar a la variable día el valor de 7, que va a ser sábado. Entonces asigno la variable día el número 7, luego abro el case aquí con esto, y evidentemente aquí cierro, y a cada uno de sus tests, test 1, test 2, y va a verificar. Entonces al test 7 se va a ejecutar porque es verdadero en esta circunstancia, y se va a ejecutar. Entonces cuando le asigno el 7 se va a ejecutar el test del 7, estos no, y va a colocar sábado como muestra aquí. Bueno, entonces hoy terminamos el tema de las condicionantes, y nos queda básicamente ya muy poco por ver ya en este lenguaje. Vamos a ver el loop y algunos tratamientos de listas, y con esto terminamos este lenguaje, y les voy a mostrar después un lenguaje más que es derivado de este list, que nos va a servir para poder hacer como si fuera el lenguaje Prolog, que tiene una base de conocimientos. Y con eso terminamos la parte así de prácticas del lenguaje. Para la tarea de trabajo práctico pregunto algo de ese lenguaje, pero antes yo les voy a explicar todo, o les voy a pasar los materiales para que se pueda entender. Creo que tenemos todavía tiempo para que les muestre eso, cómo se forma unos hechos y unas reglas en el lenguaje Clips. Ese lenguaje se llama Clips, y que es parecido a Lisp, pero tiene hechos y reglas, como es un lenguaje basado en conocimiento. Les voy a mostrar un algoritmo de eso,
Y con eso vamos a terminar esta parte de lenguajes. Bueno, entonces hasta aquí la clase de hoy y nos encontramos la próxima semana.